director, estar trabajando con mis alumnos, llevar adelante una labor, que es lo que queremos, ¿no? Inculcar valores, porque quien desarrolla esta tarea, esta actividad, que es la de coaching, trabaja con personas, no con números. Y la persona que viene a nuestro gabinete viene a veces con un quiebre, con algo para trabajar. Es lo que tratamos de inculcar. Entonces, al final de toda esta carrera, justamente lo que le pedimos es que hagan una devolución a la sociedad. Y en este caso han sido ustedes los agraciados. Ya hemos trabajado en alguna otra oportunidad con ustedes. Y esa es la idea, trabajar sin esperar nada a cambio, simplemente por el bien común, por, diríamos, el bien de la comunidad, común, unidad. ¿Bien? Bueno, el tema que nos convoca hoy es inteligencia emocional. Seguro que por ahí lo habrán escuchado alguna vez. ¿Qué es la inteligencia emocional? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la primaria, en la secundaria, hablaban solamente de coeficiente intelectual. Y en función de eso, se medía si una persona era capaz de llevar adelante con éxito su actividad comercial, empresarial, su actividad profesional. Pero resulta que de a poco nos hemos ido empezando a encontrar con circunstancias que llamaban poderosamente la atención. ¿Y qué era? Que de pronto alumnos que se destacaban en la escuela, en la universidad, tenían buenas notas, pero cuando egresaban y tenían que salir a la vida, enfrentarse con las circunstancias de la vida, por ahí ya dejaban de brillar. Entonces, obviamente, acá alumnos con medalla de honor en la universidad y de pronto no salían de la media. ¿Y quién no tuvo a veces un compañero o por ahí alguno que levante la mano y que diga, me llevaba 10 materias por año? Y después los cruzamos en la vida y son excelentes profesionales, ejerciendo su profesión, excelentes comerciantes. Entonces, ¿en cuánto influye el coeficiente intelectual en el éxito personal? Hay estudios desarrollados al respecto donde hoy se puede determinar que tan solo el coeficiente intelectual influye un 22%. Quiere decir que el resto, estamos hablando de un importante porcentual que nada tiene que ver con el coeficiente intelectual. Tiene más que ver con la inteligencia emocional. Es decir, frente a una situación X, una problemática, ¿cómo la enfrento? Frente a una entrevista laboral. Por ahí sé mucho. Aquí en la facultad, por ejemplo, ¿cuántos alumnos de pronto estudian, pero cuando se enfrentan a un examen no pueden hablar? Empiezan a temblar y le dicen, profe, pero yo estudié, sí, pero vos no me lo estás demostrando. Y ahí es donde hay algunos estudiosos que empezaron a darse cuenta que la cosa pasaba por otro lado. Yo digo, fíjense, un párrafo que extraje de Aristóteles, ¿no? Dice, cualquiera puede enfadarse. Eso es muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, con el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, es ciertamente no es sencillo. Yo digo, ¿no? ¿Qué valor este tipo, perdón, entre comillas, está en todas, ¿no? Es como que de lo que se nos ocurre hablar, algo dijo. Yo diría, ya hablaba Aristóteles de inteligencia emocional. Quizás no tenía ese título, pero ya nos estaba hablando de que hay otro tipo de inteligencias que son necesarias aprender a desarrollar. Y uno de los primeros, diríamos de los pioneros en estas ramas, fue Gardner. Es un psicólogo estudioso de todas esas áreas
empezó a estratificar y empezó a darse cuenta que no solamente el ser humano tiene una inteligencia lógica y analítica, sino que hay otro tipo de inteligencia. Por ejemplo, él menciona a 5 tipos de inteligencias distintas. Por ejemplo, inteligencia espacial. Maradona tiene una inteligencia espacial espectacular. Ahora no lo hagan hablar, por favor. ¿No? Porque inteligencia lingüística, nada. Inteligencia intrapersonal, nada. Inteligencia interpersonal, que es la posibilidad de comunicarme con el otro, menos. Bien, entonces, este es un poco el pionero que dio el paso inicial, empezando a estudiar otro tipo de inteligencia. Por supuesto que después le siguieron Salovey, Meyer, quienes empezaron a hablar en claustros académicos de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está constituida por la inteligencia intrapersonal, esa capacidad que puedo tener yo de hablar conmigo. Y la inteligencia interpersonal, esa capacidad que tengo de poder hablar bien con los demás. Fíjense un detalle, ¿no? Yo digo que el ser humano tiene, para poder desarrollarse bien, 4 tipos de alimentos. El primero de ellos es el físico, ¿no? Necesitamos pan, elementos sólidos para alimentarnos. Necesitamos del agua, del líquido, para no deshidratarnos. Necesitamos del oxígeno, pero no nos hemos dado cuenta que también necesitamos de un elemento que es de carácter psicológico. ¿Ustedes sabían que una persona, un niño recién nacido, si nosotros lo apartamos, no lo ponemos en contacto con la madre, lo tenemos bien aseado, lo alimentamos, lo cobijamos, que no pase frío, pero si no tiene contacto con otro ser humano, se muere? ¿Sabían ustedes eso? Quizás algunos están enterados. Necesitamos, porque somos animales lingüísticos y tenemos psiquis, necesitamos del contacto, del abrazo, del beso, que mamá venga y nos ponga la teta en la boca. Entonces decíamos, inteligencia emocional es la combinación entre la inteligencia intrapersonal, esa comunicación fluida que puedo tener conmigo, y esa comunicación, ¿cómo es? ¿Es nutritiva o es tóxica? Cuando me enfrento ante una problemática, ¿cómo me hablo? ¿Qué me digo? No puedo, es difícil, soy demasiado flaco, soy demasiado gordo, ya se me pasó el tren. ¿Qué tipo de diálogo interno desarrollo? Porque también, en función de ese tipo de lenguaje, voy a mantener un lenguaje interpersonal con el otro. Si, por ejemplo, miro para adentro y lo único que veo es errores, defectos, lo que me falta, lo que no tengo, de la misma manera voy a estar mirando hacia afuera. Entonces, cada vez que me voy a relacionar con alguien, voy a estar mirando el defecto, el error, lo que le falta, lo que no tengo o lo que no tiene. Había un gran filósofo alemán llamado, y que escribió la crítica de la razón pura, este hombre, se llama Immanuel Kant. Él decía, el exterior es la reflexión del interior. Es decir, que lo que a mí me rodea me está reflejando cómo soy. Yo me relaciono con gente afín a mi nivel. Y había un gran escritor inglés llamado James Allen, al cual admiro profundamente. Escribió un libro que se llama Como el hombre piensa. ¿Y saben lo que dice ahí? Dice, el hombre cree que puede mantener en secreto sus pensamientos, mas se equivoca. Sus circunstancias lo revelan a sí mismo. Luego de estos
grandes personajes, aparece Daniel Goleman en la década del 90, 95. Y es el primero que empieza a hablar abiertamente de inteligencia emocional, pero para todos, ya no en claustros académicos. Esto se transformó en un bestseller, lo que escribió, ¿no?, en el año 95. ¿Han escuchado hablar de él? Seguro que sí, ¿verdad? Decíamos en la escuela, a quienes tenemos un poquito más de 40, 45 años, que éramos Homo sapiens, ¿no? Seres inteligentes. Pero yo creo que esa definición del ser humano es inconclusa, no está completa. Porque además de ser Homo sapiens, somos Homo emotus, somos seres emocionales. Y fundamentalmente en el desarrollo necesitamos de las emociones. Fíjense ustedes que durante décadas, inclusive en las universidades, a las emociones se les prestó muy poca atención. Es más, hasta se interpretaba que molestaban. ¿Y saben una cosa? Si no contamos con emociones, no hubiésemos podido sobrevivir. Porque las emociones, como vamos a ver, ¿para qué sirven? Y entre una de las tantas funciones que tiene es que nos permite reaccionar. Fíjense ustedes en las películas de los superhéroes, que de pronto atrás está explotando todo, está estallando todo, y el superhéroe sale caminando como si nada pasara. En realidad eso es así. Negando las emociones, si algo está pasando atrás, semejante explosión, salgo corriendo, porque estoy sintiendo algo. ¿Bien? Por otro lado, decíamos, si solamente fuéramos Homo sapiens, seres inteligentes, nada de lo que nos rodea estaría presente. Porque a nosotros, ¿qué nos mueven? Las emociones. Nos incentivan las emociones a hacer las cosas. Nos casamos porque nos enamoramos. Nos divorciamos porque nos enojamos. Estudiamos una carrera porque nos apasiona. Es decir, la emoción es la que nos impulsa a la acción. Entonces, si solamente fuéramos Homo sapiens, todo sería frío e indiferente. Por otro lado, si somos solamente Homo emotus, todo emoción, reaccionamos y nos desbocaríamos como animales. Entonces, acá es donde empezamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿En qué consiste? Bueno, precisamente es en comprender, clasificar, controlar, regular, administrar nuestras emociones. A veces solemos confundir emociones con sentimientos. ¿Es lo mismo? Ustedes saben que, por ejemplo, trabajando muchas veces en gabinete con pacientes, me sorprendo porque hay gente que no sabe definir qué tipo de emoción en ese momento está experimentando. Vos le preguntás, bueno, ¿y qué sentís? No sé, me siento mal. ¿Pero qué es lo que sentís? No sé, me siento mal. A ver, te podés sentir mal porque estás angustiado, porque estás melancólico, porque estás triste, porque estás ansioso. Y ninguna de esas cargas emocionales es lo mismo. ¿Ustedes sabían que las emociones tienen un impacto en el cuerpo? Y que si esas emociones se repiten mucho tiempo, por ejemplo la angustia, se repite mucho tiempo en nuestro cuerpo, ¿dónde la sentimos a la angustia? Por ahí la sentimos acá, en el cuello. Y ¿saben una cosa? Si no prestamos atención, puede generar problemas en la garganta. Problemas de tiroides, de paratiroides, problemas de laringitis, lo que fuera. Porque hay tensión en ese lugar. Además, las emociones tienen descargas hormonales. Hay un combo químico en nuestro cuerpo. No es solamente que siento algo y listo. No, hay todo un combo químico.
empiezan a descargarse, por ejemplo, oxitocina, cortisol, adrenalina, en fin, dopamina, serotonina. Depende del tipo de emoción que estoy experimentando, mi cuerpo va reaccionando. Y ¿saben una cosa también? Nos podemos transformar en adictos de esas cargas hormonales. Hay un gran médico argentino llamado Pichón Rivière, no sé si alguna vez escucharon hablar de él, que dio origen a todo lo que es la psicología social. Y él habla de algo que en coaching ya se lo tome como una axioma. Él dice que habla de la teoría de la enfermedad única. ¿Qué es esto? Él enfatiza que hay un solo núcleo patogenético central que genera todas las enfermedades. Las cargas nacen acá y son emocionales. Pero ¿cómo me vas a decir, Juan Carlos, que una gripe tiene que ver con una emoción? Sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Cualquier enfermedad? Sí. Porque vos de pronto estás angustiado, estás preocupado, estás corriendo de un lado para el otro, tu sistema inmunológico baja y ahí cualquier cosita que anda se te metió. O sea que, fíjense, revisen un poquito, se van a dar cuenta que después de, cuando tenemos algún tipo de esta enfermedad, un resfrío, una gripe, algo, seguro que algún berrinche hace unos días atrás hemos tenido. ¿Por qué en un mismo ambiente una persona puede agarrarse una gripe y otra no? Por el sistema inmunológico. ¿Y quién regula el sistema inmunológico? Nuestras cargas emocionales afectan directamente sobre él. Entonces decíamos, inteligencia emocional es esto, es aprender a comprender, clasificar, comprender qué es lo que siento, qué tipo de emoción en este momento me está envolviendo. Aprender a clasificarlo, a controlarlo. Es decir, cuando yo empiezo a comprender una emoción, puedo empezar a comprender qué es lo que lo alimenta, mi entorno. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Qué significa esto? ¿Quiere decir que mis circunstancias soy yo? Sí. No, Juan Carlos no termina en la piel. No, Juan Carlos es el entorno también. Cada uno de ustedes observe su entorno. Presten atención, porque esos son también ustedes. Cuando mi cuerpo se siente sucio, estoy transpirado, ¿qué hago? Voy, me baño, me aseo. Cuando tengo la boca sucia, estoy despeinado, voy al baño, me arreglo. ¿Por qué no hago lo mismo con mi entorno? Si soy yo. Pregunto. ¿Para qué sirven entonces las emociones? Nos permiten reaccionar con rapidez, por ejemplo, ante acontecimientos inesperados. Como les decía recién, imagínense ustedes, van caminando tranquilos por la vereda y ven que un auto pierde el control y se sube a la vereda. Mi cuerpo automáticamente empieza a sentir una carga emocional. Esa carga emocional provoca una reacción química en mi cuerpo y me permite reaccionar. Si no fuera un ser emotus, el auto me pasa por arriba, porque no reaccionaría. ¿Para qué sirven las emociones? Segundo elemento, nos ayuda a tomar decisiones. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me agrada, lo que no me agrada. A veces hay como una idea encontrada entre lo que pienso y lo que siento. Mi jefe me dice que haga algo y a mí no me gusta hacerlo. Mi padre me quiere llevar a estudiar medicina y a mí no me gusta. Y ahí es donde empieza ese juego, esa lucha interna. El tercer elemento nos sirve para comunicarnos de forma no verbal. A veces observo a madres, ¿no?, que se quejan porque los hijos dicen, mi hijo no se comunica. Le hablo, me acerco y el tipo está, perdóname, se está comunicando.
la comunicación no solamente es verbal, la comunicación también es no verbal. Es más importante la comunicación no verbal que la comunicación verbal. Yo puedo decir la misma frase sin cambiar una sola letra, con una intención muy diferente la una a la otra, y ustedes me van a comprender. El otro día con un profe de oratoria estábamos y decía, mira esto, si yo te digo así, esta noche va a pasar algo y vos vas a ser el primero en enterarte. O, che, esta noche va a pasar algo y vos vas a ser el primero en enterarte. ¿Se dan cuenta? Como la misma frase, dicha de una manera o de otra, está transmitiendo un mensaje completamente diferente. ¿Y qué es lo que lo hizo diferente? El lenguaje no verbal. Que es el tono de voz, el gesto, la postura, el movimiento. Si llego a casa, pego un portazo tremendo y mi mujer me dice, hola Juanca, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Me creyeron? No, indudablemente que no. Entonces hay todo un lenguaje no verbal que es mucho más importante. Y esto en la educación es tremendamente importante, porque ese lenguaje, el lenguaje no verbal, entra por un hemisferio muy diferente al lingüístico. Mi viejo, uno de esos viejos sabios que tuve, gracias a Dios, me decía, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Hay 5 emociones básicas. ¿Cuáles son? ¿Se les ocurre a ustedes pensar? ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuáles son las emociones básicas? Hay 3 emociones básicas que devienen de la vida orgánica. La primera de ellas es la ira. La ira. Y deviene del instinto de defensa. Ya sé, los que son psicoanalistas me van a decir, pero no, el ser humano no tiene instinto, tiene pulsiones. Está bien, es una rama de la teoría. ¿Bien? Yo difiero. Y hay muchos pensadores y muchos psicólogos que difieren de eso. Porque nosotros también somos animales. El instinto de defensa es lo que genera la ira, lo que me permite actuar para adaptarnos y proteger lo que consideramos que es nuestro. Obviamente que la ira, pasada al extremo, se transforma en un error, en un defecto. La segunda emoción básica es el miedo. Es lo primero que experimentamos apenas nacemos. Ya cobramos. Nos sacaron de ahí y nos pegaron un chirro. Entonces, el miedo, otra de la emoción básica, ¿bien? Y deviene del instinto de conservación. Es el principio de función del miedo, es la protección. Frente al miedo, ¿qué podemos hacer? O atacamos o huimos. La tercera, diríamos, emoción básica, el deseo. Estos 3, como dijimos, devienen de la función orgánica, ¿no? El deseo es el instinto nutricio. Luego, los mamíferos superiores, obviamente desarrollaron en el proceso evolutivo 2 tipos de emociones más. La primera de ellas es la tristeza y después la alegría. La alegría, por ejemplo, en este caso. Y bueno, la alegría es lo que nos permite abordar la vida con entusiasmo, nos motiva, nos lleva a hacer las cosas. Tienen mucho que ver con las ganas de vivir. Y la tristeza nos ayuda al proceso, podríamos decir, de
elaborar las pérdidas. Todos, desde que nacemos y vamos pasando por esta vida, vamos experimentando pérdidas. Estas pérdidas nos van preparando para lograr una mejor versión nuestra. A nadie le gusta la crisis, las dificultades. Sin embargo, son necesarias para crecer. Porque cuando todo sale bien, listo, disfrutamos, perfecto, sentimos alegría. Pero frente a la dificultad, ¿qué hacemos? Frente a las cosas que nos salen como queremos, ¿cómo nos movemos? Y bueno, hay algunos que se ponen en papel de víctima, y en eso trabajamos en coaching. Porque nos enseñaron a trabajar de esa manera. Ahora fíjense un detalle, ¿no? Decíamos, las emociones impactan en nuestro cuerpo. Y fíjense que las emociones que están ligadas con la expansión, con el proyectarse hacia afuera, la alegría, el deseo, el amor y demás, es como que nos inunda el cuerpo. No hay un punto tan localizado. En cambio, las emociones que trabajan para meternos hacia adentro, el miedo, la ira, el rencor, en fin, todo lo que hemos mencionado, la tristeza, tienen lugares específicos. Puede ser la garganta, la angustia, la sentimos aquí. La ira la sentimos en el pecho, a veces en los brazos porque queremos pegar, o en las piernas. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en esto? ¿En qué lugar impacta? Miren, con el tiempo, los que son jóvenes quizás todavía no, pero los que ya tienen más de 40 años, el cuerpo que cargamos es responsabilidad nuestra. Después de los 40 años, somos responsables del cuerpo que tenemos. Y entonces es importante y es interesante empezar a prestar atención. ¿Dónde impacta eso? Porque en ese lugar es muy probable que si esa emoción la experimentamos cotidianamente en nuestras vidas, pueda tener secuelas. Por ejemplo, miedo. Puede ser en el estómago, preocupación en el estómago. Y si vos experimentás durante mucho tiempo esa emoción, es probable que empieces a tener gastritis. Hay un viejo refrán que dice, el cuerpo expresa lo que la boca calla. Es decir, volvemos al ejemplo del Pichón Rivière. El síntoma es la forma que tiene el inconsciente de decirte, cambia, porque algo anda mal. Entonces tenemos que empezar a tomar a la vida, yo digo, como un gimnasio psicológico. En vez de preguntarme, ¿qué me pasa? ¿O qué me pasó? ¿Qué me hicieron? Digo, ¿qué tengo que aprender de lo que me está pasando? ¿Qué puedo hacer yo para modificar este dolor que me han provocado? Cuando trabajamos en los talleres del perdón, ustedes saben, siempre digo lo mismo, ¿no? El perdón no es sinónimo de amnesia. ¿Vieron que dicen, si no te olvidás, no perdonás? Mentira. El perdón no es sinónimo de amnesia. El perdón es liberarme de esa sed de venganza, de esa emoción que estoy cargando en el cuerpo y me está haciendo daño. Liberarme de eso. Pero el culpable no se redime de su culpa. Yo tampoco voy a pedir que me restablezca o me recomponga el daño. No, porque yo ya me liberé. Cuando Juan Pablo II, ¿se acuerdan que lo intentaron matar? El preso fue perdonado por él. ¿Se acuerdan? Fue a la cárcel y lo perdonó. Ahora les pregunto, ¿lo sacaron? No. El culpable no se redime de su culpa, de su responsabilidad. El perdón tiene que ver más
con un acto de amor hacia mí que hacia el otro. Porque si yo no me libero de esa sed de rencor, de esa sed de venganza, de toda esa carga emocional que me está afectando, al primero que se le hace daño es a mí mismo. Entonces, inteligencia emocional tiene 3 pilares básicos, 3 elementos importantes a tener en cuenta. El primero de ellos, aprender a reconocer la emoción. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿es lo mismo? A ver, ¿qué es melancolía? ¿Quién me puede decir qué es melancolía? ¿Qué es la melancolía? ¿La escucharon hablar alguna vez de la melancolía? ¿Qué es la melancolía? Añoranza, le dicen acá. Recuerdos. ¿Yo con qué asocio la emoción de melancolía? Si tuviera que expresar con mi cuerpo la melancolía, ¿cómo la haría? ¿Con un gesto de sonrisa? ¿Con lágrimas? Entonces lo que ustedes me están diciendo podría ser nostalgia, no melancolía. El recuerdo es nostalgia. ¿Se dan cuenta? Somos, y perdón, pero no, acá no hay culpables. Somos, y esto no lo digo yo, lo dicen las personas que les he presentado, vos, Mariana, somos analfabetos emocionales. Somos analfabetos emocionales. Y te vuelvo a recordar, si te estaba diciendo que el 22% solamente influye para tu éxito el coeficiente intelectual, y te dije que el resto es inteligencia emocional, ¿cuánto estás perdiendo? Porque si yo empiezo a comprender mis cargas emocionales, dónde me impactan, qué las alimentan, puedo aprender a administrarlas. Mientras tanto, no. Es lógico lo que estoy diciendo, ¿verdad? La melancolía, para no dejarlo ahí en suspenso, se van a ir a decir, che, ¿y qué es la melancolía? Bueno, la melancolía es la tristeza prolongada en el tiempo. ¿Bien? Yo puedo sentirme triste hoy, pero mañana salió el sol en la vida y me siento bien y me siento alegre y pum para arriba. Pero si hoy estoy triste y mañana sigo triste y pasado sigo triste y así, entonces eso empieza a ser un callo neuronal en mi psiquis y se transforma en melancolía. Y después soy un caracúlico. Vivo por la vida caraculeando. ¿Bien? Decía Tao Te Ching, conocer a los demás es conocimiento. Conocerse a sí mismo es sabiduría. Manejar a los demás requiere habilidad. Pero manejarse a sí mismo exige fuerza interior. En mis talleres, y por eso tengo que felicitarlos a mis alumnos, porque los que llegan a este nivel se enfrentan con un montón de miedos, con un montón de ansiedades. Cuando están elaborando el proyecto y trabajan en grupo, no es lo mismo que trabajar en forma individual. Yo tengo que congeniar con el otro, tirar una idea. El otro me puede decir, no, no estoy de acuerdo. ¿Cómo reacciono frente a eso? Cuando yo tiro una idea y el otro me dice, no, estás equivocado, no me gusta lo que estás diciendo, ¿cómo reacciono? ¿Reacciono de una manera estereotipada, siempre de la misma manera? Ustedes saben que el ser humano tiene esa tendencia. Y cada vez que me contradicen, por ahí me ofendo. ¿Por qué? Porque sobrevaloro demasiado mi opinión por encima de los demás. Y creo que siempre estoy en la verdad. Y todo eso hay que trabajarlo. Todo eso hay que trabajarlo. Se enfrentan con miedos, se enfrentan con ansiedades. Y frente a esa situación, frente a esa problemática, ¿cómo reacciono? La pregunta sería, ¿la forma de reaccionar es la más operativa? ¿Es la que mejor resultado me da? ¿Saben que a veces vemos a los chicos haciendo berrinches
¿no? Entonces se tiran al suelo, la madre lo reta, lo agarra del pelo, qué sé yo, lo que le haga, ¿no? Y nosotros, o sea, hasta sentimos vergüenza ajena viendo esa escena. Los adultos muchas veces también hacen berrinches. Pero por supuesto, perfeccionaron el modelo. ¿Bien? Claro. Entonces, no se van a tirar al suelo y van a patalear, no, porque no queda ridículo. Pero ¿sabes qué? Portazo, me meto en el dormitorio, no te hablo. Es un berrinche. Perfeccioné el modelo. ¿Bien? Entonces, comprendiendo esta carga emocional, ¿qué lo alimenta? ¿Cómo puedo modificar mi entorno para que esa carga emocional que me está haciendo daño deje de hacerme daño? Dijimos, nos alimentamos de 4 tipos de elementos: elementos sólidos, elementos líquidos, el oxígeno y las circunstancias que alimentan mi psiquis. ¿Ustedes andarían por la vida comiendo todo el tiempo comida chatarra? Obviamente que no. ¿Ustedes andarían por la vida tomando todos los días gaseosas? No, porque sabemos que nos hace daño. ¿Ustedes andarían por la vida metiéndose en un garage, prendiendo el auto y respirando monóxido de carbono? No, porque saben que nos aniquila. Digo, si el cuarto elemento, que es las circunstancias que alimentan mi psiquis, ¿no se dieron cuenta que también los puede llegar a aniquilar? Los programas de televisión con mayor rating, ¿cuáles son? Comida chatarra. Comida chatarra. Entonces después, me acuerdo mi pobre viejita, la cual siempre la recuerdo porque fue una gran mujer, ya no la tengo, ¿no? Pero tenía ese gustito que yo decía, ¿no? Por mirar a estos programas. Entonces yo le decía, viejita, deja de ver esas cosas. Y yo me divierto, me decía. Pero ¿no te das cuenta que eso después lo transferís a tu vida? Y bueno, yo me divierto. Es como decir, bueno, voy a alguna hamburguesería y me como todos los días hamburguesas con papa frita, huevo frito. Bueno, en algún momento el cuerpo te lo va a acusar. Y si seguís, te vas a intoxicar. ¿Qué mirás? ¿De qué te estás nutriendo psicológicamente? Ah, pero esto no es mojigatería, decía yo. No, es para tu salud. No tiene nada que ver con temas religiosos ni nada por el estilo, ¿eh? ¿De qué te alimentás psicológicamente? Una vez que entonces reconocemos las emociones, las podemos aprender a manejar. Y ahí está el quid de la cuestión. Las puedo empezar a controlar. Si yo soy un chismoso, ¿con quién me voy a juntar? Con un chismoso. Porque me encanta el chisme. Además, esa carga emocional, como yo les decía, me brinda a mí determinadas hormonas en mi cuerpo. Por ahí, oxitocina, cortisol, adrenalina. Qué lindo es estar chismografiando. ¿Te diste cuenta? A la fulanita de acá al lado le llenaron la cocina de humo. Y ahí estoy. Me encanta eso. Ahora resulta que un día decido cambiar. No, esto no es bueno. Pero fulanita estaba encantado conmigo. Y me va a seguir buscando, y me va a seguir tironeando. Yo digo, son las circunstancias externas que me están reflejando lo que era antes del cambio. Y esos tironeos son bravos, ¿eh? Porque muchas veces esos tironeos no vienen de un vecino. ¿Qué me importa el vecino? Si de pronto, bueno, no lo veo más, no va a cambiar mucho mi vida. Pero ¿qué pasa si es mi mujer? ¿Qué pasa si es mi hijo? ¿Qué pasa si son mis seres queridos? Y ahí es donde yo tengo que tener, por eso decía el Tao Te Ching, requiere de fuerza interior. Porque ellos quieren que sigan siendo el mismo. Imagínense una escalerita, ¿no?
Escalera para subir, escalera para bajar. Y yo estoy parado en un escaloncito. Me relaciono con gente afín a mí. A ver, si a mí me gusta la Mona Jiménez y a vos te gusta Mozart y Beethoven, no hay mucha forma de dialogar, ¿no? Vos me vas a decir, estás chorreando grasa. Y yo te voy a decir, ¿de qué te la das? Finoli, nariz parada. ¿No? Los dos extremos, por ahí. Perdón si a alguien le gusta la Mona. Ahora resulta que en un momento, entonces, estamos en esa situación y yo decido cambiar. Por ejemplo, voy a la cancha, me agarro a trompadas con mi barra y se agarra a trompadas con la barra de enfrente. Y un día decido cambiar. Ya no me junto con mis amigos. Prefiero un espacio con mis hijos. Prefiero un espacio, no sé, en el teatro, en el cine, una cena con mi familia. Entonces mis amigos van a decir, che, Juanca, nos juntamos, tomamos un fernecito con coca y después vamos a la cancha. No, ¿sabés qué? Me duele el estómago, hoy no me siento mal. Claro, no puedo decírselo directamente. Entonces empiezo a elaborar alguna excusa para evitar la situación. Pero lo puedo hacer una vez, 2 veces, 3. A la cuarta me decía, sos un cortado, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no venís más? Ya es el 4º fin de semana que no venís a la cancha. En algún momento se lo tengo que decir. Quiero estar con mi mujer y con mis hijos. Pollerudo gobernado. Mirá vos, ahora el maricón. La mujer se va al cine, el marica. Y eso pega. Eso duele. Eso molesta. Por eso, vuelvo a repetir, requiere de fortaleza interior. Al principio doy un salto y parece que estoy solo. Di un salto al vacío. Pero ¿saben una cosa? La recompensa es muy interesante. Porque después se acerca gente muy refinada, superior, de otro nivel. Salté de un escalón al otro. Por eso decimos que el exterior te refleja. Hay otro viejo refrán que dice, nada cambió, solo yo cambié. Por lo tanto, todo cambió. Es decir, Juancito y Pedrito, con los cuales me juntaba para ir a la cancha, van a seguir yendo a la cancha. El que cambié fui yo. Y ahora no me voy a juntar más con Juancito y Pedrito. Ahora me voy a juntar con Noelia y Beatriz. Por ejemplo. Que tienen otro nivel, otros gustos más refinados. Las emocionan otro tipo de cosas. Por eso, el segundo elemento de la inteligencia emocional es aprender a manejarlo. Sé dónde me impacta, sé lo que alimenta esa carga emocional. Además, me transformo en un adicto. Nosotros también somos adictos. Somos adictos a las cargas endócrinas que nos generan las emociones que habitualmente experimentamos. Fíjense un detalle, para dar un ejemplo concreto. Hace muy poco tiempo atrás, un gran corredor de Fórmula 1 tuvo un accidente y casi se mata. Y ya había dejado de correr. Me estoy refiriendo a Schumacher. Claro, una persona que está arriba de ese bólido a 300, 400 kilómetros por hora, dando vuelta a un circuito, ¿qué es lo que experimenta? Adrenalina. Deja de correr y la adrenalina no la experimenta en el cuerpo. Pero yo soy adicto a la adrenalina. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a practicar deportes extremos. O sea, no andaba con el esquí por una plataforma suavecita, no. Andaba entre los ripios, bajando. Y bueno, y así se pegó un palo y ahora está mal, recuperándose. Y no sé si se recupera. Es decir, adictos a las emociones. A veces tenemos en la familia un peleador, un chucero, ¿no? Es de esos que vos está todo tranquilo, todo calmado, y de pronto, de la nada,
un infierno. Pero, ¿por qué salís con esto? Él no te va a decir, lo que pasa es que necesito adrenalina, mi amor. ¿Bien? Bueno, pero de eso se trata, es cuando uno empieza a ser consciente de estas cosas, entonces yo sé que Angélica es una chismosa, yo me juntaba con Angélica, ella me está entregando la adrenalina que necesito, tengo que empezar a tomar distancia de eso, porque mi entorno después es un feedback, lo fui generando, pero después también me alimenta. Y sigo creciendo con eso, ¿no? Y cada vez es peor, y cada vez necesito más. La habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria. Solemos reaccionar. Me insultan, insulto. Me agreden, agredo. Me sonríen, sonrío. ¿Quién tiene el control? ¿Yo? No, el entorno. Si yo quiero que te sientas bien, te digo, qué linda que sos. Si quiero que te sientas mal, es que es ridículo esa blusa que te pusiste. No me mires así. ¿Bien? Bueno. Y obviamente que cuando empiezo a reconocer mis cargas emocionales, empiezo a comprenderlo del otro. Por su gesto, por su mirada, por su forma de hablar, por su tono de voz. Conociéndome, te conozco. Reconociéndome, puedo empezar a lograr el tercer elemento, que es la empatía. La empatía supone comprender lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Y es tan importante en las relaciones interpersonales la empatía. En una empresa, por ejemplo, el jefe, el gerente, tener empatía con sus dirigidos. Porque entonces el otro se siente comprendido. Sabe lo que estoy sintiendo. Pensamiento, sentimiento o emoción, actitud. Nosotros lo que vemos en las personas son las actitudes. No podemos ver sus pensamientos, no podemos percibir sus emociones, sino a través de sus actitudes. Y ese es el circuito neurológico. Pienso, siento, luego existo, ¿no? Luego hago. Si yo cambio mi estado mental, empiezo a gobernar y empiezo a pensar en lo que quiero y no en lo que no quiero, modifico mis emociones y por ende mis actitudes. La gente sabe lo que no quiere. De eso te puedo asegurar, en gabinete lo hablamos. Y todos los que vienen a gabinete saben y lo tienen al pie de la letra lo que no quieren. Ahora cuando les preguntas, ¿y qué te gustaría que ocurriese? ¿Cómo te gustaría que reaccione tu entorno? ¿Qué te gustaría vivir? Cham. En una oportunidad un muchacho se acerca, me dice desesperado, necesito trabajar, tengo una nena chiquitita y mi esposa, no puedo estar sin trabajo. ¿Y qué te gustaría hacer? Lo que sea, dice. Lo que sea y nada es lo mismo. Porque no es lo mismo ser un administrativo que un peón de albañil. ¿Qué es lo que sabés hacer? Y fíjense cómo el no comprender estas cosas nos llevan a vivir una vida cíclica. Y ustedes ven que la gente vive la vida como en una espiral. El que no tiene trabajo, encuentra de pronto trabajo y al poco tiempo no lo tiene más. ¿Por qué? Porque agarró lo que sea. Lo que primero se le vino. Al mes ya está cansado, harto, su emoción lo lleva a no soportar el rostro de su jefe. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tener malos comportamientos, falta de respeto. Conclusión, o el jefe lo echa o renuncia. O sea que al mes o a los 2 meses no tiene trabajo de vuelta. ¿Por qué pasa eso?
Porque no se comprende. ¿Y qué va a hacer? Claro, es fácil. No, el jefe es esto, el jefe me hizo aquello. O sea, proyectamos hacia afuera. La culpa la tiene el otro. Yo voy manejando y se me cruzó un poste. Siempre me choca. ¿No? Siempre el culpable está afuera. Y eso es terrible. Yo tengo que aprender a asumir la responsabilidad de lo que me está pasando. Y si aprendo a asumir la responsabilidad de lo que estoy viviendo, por un lado, resulta medio desagradable decir yo soy responsable. Estoy hablando de responsabilidad, que no es lo mismo que culpa. Porque para el inconsciente la culpa va acompañada de ¿qué? Castigo. Castigo. ¿Soy culpable? Castigo. En cambio, responsabilidad no. La responsabilidad, me equivoqué. ¿Y qué problema hay? Si la equivocación es parte del aprendizaje. Entonces, soy responsable de lo que me está pasando. Yo soy responsable. Por lo tanto, la sartén la tengo por el mango. Puedo cambiar. Entonces, si alguien me trata mal, mi marido me golpea, dicen algunos. Mi marido me maltrata. No, vos te dejás maltratar. Vos te dejás golpear. Asumí tu responsabilidad. No lo permitas. Pero se va a enojar. Ajá. A eso es lo que tenés que enfrentar. Vos no tenés que enfrentar a tu marido. Vos tenés que enfrentar tu miedo, que es diferente. Modificamos estados mentales, se modifican las emociones. Esto es una matriz de aprendizaje. Nos enseñaron a pensar de esa manera, gente. Nos enseñaron a pensar mirando el error, el defecto. Lo que no quiero, lo que me falta. No lo que quiero. Fíjense, una vez estaba leyendo un lingüista y dice algo que me llamó poderosamente la atención. Y me llevó 2 años investigarlo. Este lingüista hablaba del poder de la palabra. ¿Bien? Cómo la palabra influye en nuestros comportamientos. Y decía que si tendríamos que explicarle a una persona nuestras cargas emocionales, nuestro vocabulario, cualquier lenguaje del mundo occidental, es más rico para explicar emociones negativas que positivas. ¿Qué significa esto? Que si yo te tengo que explicar a vos lo que es tristeza, mi vocabulario es mucho más extenso para hacerlo, porque tiene muchos más sinónimos. Si te tengo que explicar lo que es alegría, te lo puedo explicar, pero mi vocabulario es más acotado. Y esto no es un hecho menor. Esto nos está dando la pauta en dónde estamos haciendo foco, en dónde estamos mirando. Por ejemplo, nosotros al agua congelada, ¿cómo le decimos? Hielo. Una sola palabra. Porque el mundo que nos rodea no está congelado. Si van a Groenlandia, los esquimales tienen más de 200 vocablos para poder explicar lo que significa el agua congelada. Porque ellos viven alrededor de agua congelada. Entonces hay hielo para construir casas, hielo para blando, hielo más duro, hielo milenario, medio azulado. ¿Se dan cuenta? Es decir, el entorno y de donde yo hago foco, eso se expande. Nosotros le decimos hielo, nada más. Y es lo mismo. La pedrada que cayó en tal lugar, como el que tengo en la heladera en el congelador, es hielo. ¿Bien? Entonces, es lo mismo, decía yo, por ejemplo, ¿no? Explicarle a una persona tristeza que alegría, es mucho más difícil explicarle lo que es alegría. Fíjense qué detalle. En dónde tenemos puesta la mirada. ¿Y cómo podemos cambiar? Bueno, un poco decía Jean-Paul Sartre, un gran filósofo francés. El ser humano vive alienado, cosificado y masificado.
Impresionante. ¿Alienado por qué? Hay una cultura que se te metió en la cabeza y una vez que entró dentro tuyo, vos creés que pensás, vos creés que sentís, vos creés que elegís. Error. Es tu cultura la que habla por vos. Es tu cultura la que piensa por vos. Hay una parte donde me llamó poderosamente la atención y dice, él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, es donde hace su obra, un francés, y habla del momento en que Francia es tomada por la Alemania nazi. Y dice lo siguiente, miren, presta la atención. Dice, el pueblo francés, en el momento en que ejerció su mayor libertad, fue cuando fue tomada por la Alemania nazi. ¿Cómo va a decir eso? ¿Que es un nazi? No. Porque fue en ese momento cuando reaccionó frente a lo que se imponía. Mientras tanto, obedecían como ovejitas. Iban de la nariz. ¿Bien? Se instalan modas, entonces todos nos vestimos iguales. No tenemos derecho a elegir. La estética, uno como arquitecto lo estudió, la estética. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que hasta antes de la revolución industrial el sexo bello era el masculino? ¿No lo sabían ustedes? Bueno, ahora lo saben. En estética, yo cuando lo escuché de la profesora mía, estaba en segundo año de la facultad, arquitecta Maide Balarga, y dice eso y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo el sexo bello era el masculino? ¿Sí? Fíjense, estudien un poco de historia, fíjense los romanos, fíjense las esculturas de los romanos, fíjense la escultura de los griegos, hacían un culto del físico masculino. Pero la revolución industrial permitió darnos cuenta de algo, que la mujer vuelca la estética, su atención estética, sobre su propio cuerpo. Y el hombre la estética la vuelca hacia afuera. Entonces a los hombres los vemos con motos, con máquinas, claro, ven la estética afuera. La mujer no, con el lápiz labial, con el rouge, con el pelito, y bueno, entonces le dieron una connotación industrial. Fíjense los hombres del Renacimiento cómo se vestían. Todo rococó, con calzas. Como en aquella época es muy diferente a la actual. Muy diferente. Si vamos a la estética femenina, fíjense, ¿qué podríamos decir de una Marilyn Monroe, de una Sabine Sarli? ¿Tendría chances hoy con respecto a las estéticas que hoy se está proponiendo a nivel femenino? No tienen chance. Isabel Sarli sería una gordita sin banana. No tendría chance. Mi viejo decía, a mí me gustan las mujeres con curvas, de un lugar de donde agarrarse. Viendo la estética de las mujeres de mi época. Y cada vez más flaquitas. A tal punto de flacas que hoy ya son modelos anoréxicos. ¿Bien? ¿Cuántas adolescentes están pasando por eso? Entonces, ¿ellas son libres de elegir ese modelo estético? No, se les metió. Y ahora están alienadas. Por eso después vivimos cosificados y masificados. A eso se refería Jean-Paul Sartre. Y todo esto carga emociones. Fíjense cómo la forma de hablarnos puede modificar nuestras cargas emocionales. Si yo les digo a ustedes, recuerden alguna escena que les pasó hace poco que les dolió, que alguien procedió con ustedes de una manera incorrecta y se sintieron ofendidos, molestos. Entonces, yo te puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Quién te lastimó? ¿Qué te ha hecho esa persona? ¿Cómo te sentís acerca de eso?
Y frente a esta batería de preguntas, estoy proyectando la culpa afuera. ¿Quién te lastimó? ¿Qué tendría que hacer ahora esa persona para reparar el daño? O sea, yo tengo que esperar que el otro repare el daño. Me siento ofendido. Y ¿saben una cosa? El otro no va a cambiar nunca. Frente a este tipo de preguntas, que es lo que abunda, que es como nos enseñaron a pensar, lo único que hace es ponernos en papel de víctimas. Vivimos experimentando el papel de víctima. Ahora fíjense un detalle. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué cargas emocionales sentís si yo te pregunto ¿quién te hizo eso? ¿Qué te pasó? Y por ahí empiezo a sentir impotencia, angustia, bronca, ganas de reventarlo. ¿Es operativo eso? No, me incapacita. Me incapacita. Sentirse incapaz es una de las sensaciones más destructivas. Ahora, frente a la misma situación, si yo te pregunto, ¿a qué desafío te has enfrentado? ¿Se acuerdan cuando veníamos? A mí me pasaba, era un chico medio inquieto, llegaba a casa todo hecho bolsa, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Decía mi vieja. Me estaba enseñando a pensar de esa manera. Me estaba metiendo el chip. No me preguntaba, Juan Carlitos, ¿a qué desafío te has encontrado? Obviamente que no. ¿Ven? Entonces, pero esta es la forma en que tenemos que aprender a pensar. ¿A qué desafío te has enfrentado? ¿Qué respuesta elegiste frente a esta circunstancia? ¿Qué objetivo perseguías con la actitud que tomaste? Y por ahí ofenderlo, molestarlo, devolverle la misma que me hizo. ¿Bien? Y entonces ahí nomás, ¿qué valores y principios quisieras que rijan tus acciones? ¿La venganza? ¿La sed de venganza? Empezamos a pensar diferente. Y esto me empieza a empoderizar. Me hace responsable de lo que estoy viviendo. Y como tal, lo puedo aprender a modificar. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tu comportamiento al actuar de esa manera? ¿Se te ocurre alguna otra alternativa? ¿A ustedes le preguntaron a sus madres de esta manera? A mí no. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Ahora no me van a decir, mi amor, ¿a qué desafío te enfrentas? Ah, me lo dijo el profe de... ¿Hay algo que puedas hacer vos para minimizar el daño que te generaron? Vos, emocionalmente, ¿qué podrías hacer? ¿Hay algún aprendizaje que puedas extraer de esta experiencia? ¿Saben por qué? Porque si no sacamos el aprendizaje de las experiencias, las volvemos a vivir una y otra vez. Es como el ejemplo ese de, necesito trabajar. ¿En qué te gusta trabajar? En cualquier cosa. Entonces siempre vas a estar viviendo lo mismo. Y frente a esta situación, frente a esta batería de preguntas, ¿cómo te sentís? ¿Qué tipo de emociones empezás a experimentar? ¿Son de impotencia? ¿Son de incapacidad? ¿Son de ira? No, cambian, te empoderizan y tenés posibilidad de actuar. El límite de cada persona, entonces, lo pone su mente. Ahí está. Yo les propongo, como para ir cerrando, un par de juegos. Quiero que participemos todos. Voy a pedir a algunos voluntarios, 5 o 6 personas. ¿Quiénes se animan a venir para acá arriba? Y vamos a jugar un ratito, por favor. A ver.
señor Víctor, le dio, hasta que se reventó. Yo digo, los globos más grandes, precisamente, son los de Víctor y el José. Los demás no se atrevieron a hacerlo tan grande. Y cuando iban llegando al límite, ahí se mantenían. Nuestros límites nos ponen en un gran desafío. Descubrir mi límite me pone en el mismo desafío. Así que un aplauso para José y para Víctor. Ahora yo les propongo un nuevo juego con el resto de la gente. Y el juego que vamos a hacer es el siguiente. Imagínense, somos un grupo. Cada uno de estos globos representa el sueño, un sueño, nuestros sueños. ¿Bien? Yo voy a estar durante 1 minuto cronometrando y ningún globo, ni un solo globo, se tiene que caer. ¿Bien? Así que nos ponemos todos de pie y vamos a mantener los globos en el aire. A partir de este momento ningún globo se puede caer. ¡Vamos! Vamos, ni un globo se puede caer. Había quienes observaban desde acá arriba y seguían perfectamente la consigna. Entonces, con los globos en el aire estaban. Y trataban de mantener el globo en el aire. Se movían con entusiasmo, con alegría. Había otros y había otros que estaban así. Así es la vida, ¿no? Hay gente que se compromete con los objetivos, con alma y cuerpo. Hay gente que las circunstancias le tienen que venir para aprovecharlas. Y hay gente que se queda sentada mirando y criticando. Les voy a dar una soga. ¿Bien? Una soguita, y ustedes la tienen que tomar, y en el momento en que la toman, es porque se pegó con la gotita, no la pueden soltar más. ¿Bien? Y lo que tienen que lograr es un nudo así. Vamos, ¿bien? Alentando, vamos, a ver cómo lo hacen. Vamos. No salió. Y esta es la moraleja. Para que un problema, una crisis, una circunstancia, yo los enfrenté con un pequeño problema. Para que un problema tenga solución, muchas veces la solución está en cómo lo tomo. Cómo tomo el problema. Había una gran psicóloga estadounidense, Virginia Satir, que decía: el problema no es el problema, sino la interpretación que hacemos de él. Eso nos puede devastar, el problema no. Entonces, todo depende de cómo tomamos las cosas. Por favor, entrégamela.
Entrégamela como te la entregué yo. Separada, eso, exactamente. Todo depende de cómo lo tomo. Espero que les haya quedado más o menos claro lo que es la inteligencia emocional, en qué nos puede ayudar y cómo puede proyectarnos en la vida. Ser inteligentes, tener un alto coeficiente intelectual, sin duda que está bueno, pero solamente influye un 22%. Yo puedo ser muy inteligente y de pronto me paro frente a una mujer y no le puedo hablar por el miedo que tengo cuando me voy a declarar. O me paro frente a un profesor, sé una barbaridad y me derrito de miedo y rindo mal el examen. O en una entrevista laboral y pasa lo mismo. Entonces tengo que aprender a conocer cómo se alimentan mis emociones, dónde impactan en mi cuerpo, cómo puedo aprender a manejarlas. Es decir, todo depende de cómo las aprendas a manejar, de eso va a depender el éxito en tu vida. Porque influye un 78%. Así que ténganlo presente. Gracias, gente. Para cantarte mi canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero ver mi dolor, te quiero y sobre todo me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se llega el frío, para entender que el corazón no miente la fortuna. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré alcanzar el mundo todo y más, mis sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más.
sin mucho más, vivía mi modo. Ese fui yo que arrepentí, y hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Traí, rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí.